A modo de introducción, puesto que este coloquio remite a los países andinos, quisiera recalcar que, aunque se excluya a menudo a Venezuela de esta zona geográfica, si miramos, por ejemplo, la página del Instituto Francés de Estudios Andinos, este país sí comparte rasgos y sí tiene vínculos fuertes con estos denominados países andinos. Geográficamente, primero, llega la cordillera de los Andes hasta el territorio venezolano. Históricamente, a través de la historia de Simón Bolívar, que a la vez dio su nombre a Bolivia, y formó parte de los llamados andinos que libertaron a Venezuela de la tutela española, por la pertenencia de Venezuela también al territorio de Gran Colombia, aunque esta participación hubiera sido bastante corta. Políticamente, porque Venezuela hasta hace poco formaba parte de la Comunidad Andina de Naciones, e incluso socialmente, porque parte de los venezolanos se consideran como andinos. En efecto, ¿dónde estoy? Eso sí, los venezolanos lo notan, no toda la población venezolana es andina, lo saben, y de hecho en sus propios términos nada que ver entre un caraqueño, un merideño, un maracucho o un hereño. En efecto, entonces esta diversidad social a la cual hay que sumar una diversidad étnica, son 51 pueblos originarios que se encuentran en el territorio venezolano, también hay comunidades afrodescendientes e incluso comunidades de ascendencia europea. Entonces, esta diversidad social y étnica se adecua con una dimensión multifacética de la geografía del país, de modo que Venezuela finalmente aparece como un territorio bisagra entre las zonas andinas, caribeñas e incluso amazónicas. Por lo tanto, en estas condiciones de pluralidad, es fácil concebir la dificultad que representa la construcción de una identidad nacional única, lo cual no es una especificidad venezolana y por eso es interesante que nos encontremos aquí. Tampoco es una novedad que para lograr este propósito de identidad nacional única se considere como necesaria la intervención del Estado, ya lo mencionaron algunos conferencistas antes. Y esta intervención del Estado se da en particular a través de la educación. Por consiguiente, lo que propongo hoy es poner de relieve las especificidades del proyecto político-pedagógico venezolano contemporáneo, llevado a cabo hoy para reconstruir la identidad nacional a través de la educación, lo cual es una atribución del Estado si nos referimos a la Constitución del 99, al artículo 102. Esta ponencia se inspira de una parte de mi tesis de doctorado, que mencionó Chloe justo antes, basada, entre otros, sobre el análisis de textos jurídicos de la Constitución, textos pedagógicos y sobre estudios de terreno, lo que llamamos estudios de terreno en Francia, por lo menos, llevados a cabo en los años 2005, 2006, 2008 y en el verano 2013. Mi trabajo, esta parte de mi trabajo, digamos, nació de la constatación siguiente. En 1998, cuando Hugo Chávez Fría ganó las elecciones presidenciales con un programa que anunciaba una ruptura del orden sociopolítico regido por la Constitución del 61, se difundieron nuevas concepciones en cuanto al ejercicio de la ciudadanía con el objetivo declarado de combatir cierta dilución de la identidad y de la cohesión nacional y con el objetivo declarado también de propiciar la participación y adhesión de la población al nuevo modelo propuesto. Entre las estrategias que debían permitir la emergencia de esta nueva ciudadanía, el fomento de la cultura y práctica política a gran escala pasaba en particular por la formación escolar y por una concepción más global, digamos, de la educación.
Por consiguiente, el objetivo de mi trabajo era demostrar, primero, de qué manera el chavismo construyó la legitimidad de sus reformas educativas, invocando la herencia intelectual de figuras históricas emblemáticas, en particular del siglo XIX. Segundo, qué papeles atribuía a la educación en el marco de su proyecto de sociedad. Y por fin, qué tipo de estrategias se eligieron para que la actividad educativa se convirtiera a la vez en un espacio de expresión y en un vector de las ideas de la Revolución Bolivariana. Para no desbordar sobre el eje de la jornada de mañana, me concentraré aquí en los dos últimos puntos para determinar en qué medida se puede relacionar la perspectiva chavista acerca de la ciudadanía con los principios y las prácticas educativas del periodo que se extiende desde el 99 hasta hoy. Evidentemente preciso que si las próximas consideraciones conciernen ante todo el periodo 99-2011, en el marco de mi tesis de doctorado, existen continuidades que permiten aplicarlas al periodo posterior a la desaparición de Hugo Chávez, me entiendo, pero también existen algunas novedades que evocaré brevemente al final de esta ponencia. Así, analizaré aquí primero las ambiciones formuladas desde el Estado para renovar la ciudadanía mediante la educación, luego destacaré las posturas educativas defendidas por el chavismo desde el 98 y por fin comentaré las modalidades elegidas para concretar este proyecto. Como les indiqué antes, desde el principio de su existencia, el chavismo concibió el ejercicio de la ciudadanía en relación estrecha con la tarea educativa, siguiendo en línea directa a los ilustrados y a sus herederos decimonónicos, en particular Simón Rodríguez. Sin embargo, si el discurso chavista reivindica abiertamente esta herencia, también propone una visión de la ciudadanía construida a partir de una voluntad de renovación de los modelos anteriores, en particular los de las 4 décadas democráticas que precedieron la elección de Hugo Chávez. Pero, justamente, este carácter ya democrático de los gobiernos de los años 60 a 90 desembocó en una actitud dicotómica del poder chavista. Por un lado, un discurso de ruptura franca del orden sociopolítico, por ejemplo, mediante el uso del sintagma revolución bolivariana, que invitaba a un cambio radical, y por otro lado, prácticas que en numerosas oportunidades acabaron inscribiéndose por necesidad y pragmatismo en la continuidad del periodo anterior. En otras palabras, por un lado, se aboca por una democracia participativa o protagónica, considerada como innovadora y preferible. Esto aparece en el artículo 102 de la Constitución. Y por otro lado, se conservan simultáneamente prácticas propias de la democracia representativa. No obstante, cabe reconocer la constancia de los dirigentes chavistas en la promoción de la democracia participativa desde el 99, aunque, como lo veremos después, como ya lo saben, las perspectivas elegidas no hayan sido acogidas de forma unánime. Así, en el discurso chavista, el establecimiento de este nuevo modelo de ciudadanía participativa se concibe necesariamente mediante el prisma de la identidad nacional. En efecto, históricamente, las actividades económicas del país, en particular la exportación de petróleo, hicieron que éste se construyera cara al exterior. Primero cara a Europa, luego Estados Unidos, desatendiendo y hasta menospreciando sus propias riquezas culturales a favor de modelos o modos de vida exteriores o extranjeros. Por lo tanto, una de las tareas que se asignó el chavismo al llegar al poder fue restaurar un sentimiento de identidad, de pertenencia y de orgullo nacional. Y este sentimiento se consideraba como la condición sine qua non
para incentivar el ejercicio responsable, consciente y crítico de la ciudadanía. Ahora bien, distinguimos dos problemas, por lo menos, que surgen de la concepción de nación desarrollada desde el chavismo. El primer problema que ya evocamos es el carácter sumamente heterogéneo de la población venezolana a nivel étnico, ya lo dije, en términos de comportamientos y modos de vida, o desde el punto de vista económico, socioeconómico, con las numerosas desigualdades que existen en el país. Dicho de otro modo, las diversas caras del país constituyen un freno evidente frente a la idea de una nación única y unida. El segundo problema se encuentra en el desfase que puede existir entre, por un lado, el discurso chavista a propósito de la nación y, por otro lado, las percepciones de los mismos venezolanos al respecto. En efecto, la retórica chavista suele asociar el término de nación y el de patria con el término de pueblo hasta equipararlos en algunas ocasiones. Y efectivamente, estos tres términos a la vez abarcan un significado descriptivo y sintetizan una construcción retórica. Si miramos, por ejemplo, el término de patria, designa el lugar, el pueblo, la ciudad o la región en que uno ha nacido. Pero se puede entender también como una construcción político-ideológica que establece un vínculo emocional y un sentido de compromiso entre los miembros de la comunidad con el propósito de defender su integridad y su libertad. En el caso de nación, este remite, por un lado, al conjunto de los habitantes de un país regido por el mismo gobierno, es una de las definiciones, o a un conjunto de personas de mismo origen que generalmente hablan el mismo idioma y tienen una tradición común. Por fin, pueblo es un término polisémico y evolutivo porque, dependiendo de la meta que se fija el locutor, este le puede atribuir el sentido de etnos, es decir, etnia, de demos, pueblo político, digamos, o de plebs, es decir, el vulgo, ¿no? Las masas. De hecho, en Venezuela coexisten diferentes concepciones del pueblo y de la nación. Algunas se construyen desde afuera, desde las élites, que sean chavistas o antichavistas, que describen un pueblo del que se autoexcluyen. Y otras se conciben desde adentro, es decir, desde el mismo pueblo, que expresan cómo se percibe a sí mismo, cómo se concibe a sí mismo. Por lo tanto, para retomar palabras de la investigadora venezolana Mireya Lozada, cuando se trata de definir qué son el pueblo y la nación, se puede producir un mecanismo de distorsión sistemática de las atribuciones de intenciones. Dicho de otro modo, puede surgir una forma de reacción por anticipación frente a los eventuales propósitos y palabras del adversario, lo cual resulta en la Venezuela chavista en una intensa polarización que pone en tela de juicio una vez más la idea de un pueblo-nación unido y univo. El resultado es que existen desfases evidentes entre, por una parte, una comunidad soñada o imaginada, en particular imaginada por los que se sitúan a sí mismos fuera de ella, y por otra parte la comunidad real, es decir, la gente de este pueblo, sus condiciones de vida, sus prácticas, etc. Sin embargo, a pesar de estos desfases, uno de los objetivos clave del chavismo sigue siendo precisamente modificar a gran escala la manera como el pueblo, la población, se percibe a sí mismo y cómo puede involucrarse masivamente en el espacio público. Y este propósito efectivamente puede generar sentimientos de exclusión por parte de los que no están considerados o no se consideran a sí mismos como integrantes del pueblo, dependiendo de la acepción que elijan. En todo caso,
partiendo de este objetivo de modificación de la comunidad nacional desde la perspectiva chavista, la educación constituye un proceso indispensable para una redefinición del pueblo y de la nación. Es decir, que para llegar finalmente a una definición englobante, amplia, consensual de la nación, se anhela pasar de una conceptualización del pueblo desde afuera a una modificación de esta conceptualización desde adentro, mediante la educación. Según mis observaciones del caso venezolano, este objetivo se concibió mediante una dinámica doble. Por una parte, un movimiento perspectivo, en el que se concibe la educación como una estrategia modificadora del imaginario colectivo nacional, es decir, que la educación se comporta como un actor, y por otra parte, un movimiento prospectivo, en el que se considera el ámbito educativo como un espacio, una vía, hacia la elaboración de un ideal de pueblo unido. Es decir, la educación concebida como un instrumento o un lugar de pasaje en el que los beneficiarios adquieren progresivamente las características del pueblo ideal. Bueno, entonces paso a la segunda parte de mi ponencia, que se va a estructurar justamente en torno a esta idea de dimensión, perspectiva o prospectiva. Recuerdo aquí que uno de los rasgos que definen el estilo chavista desde sus inicios, de su estilo de gobierno, es una intensificación de la comunicación hacia las masas populares que representaron su base electoral durante la mayor parte del periodo. De hecho, desde 1998 el escenario político se transformó regularmente en una suerte de aula gigante en la que el expresidente Chávez hacía de maestro para explicar diferentes aspectos de su política en particular. Me refiero aquí también a lo presidente, la famosa emisión que todos conocen. Pero más allá de esta dramaturgia a veces extravagante, también se concibieron reformas destinadas a modificar profundamente las modalidades de la actividad educativa en el país. Entonces, regreso a esta idea de doble dinámica. En el caso del movimiento perspectivo, las reformas educativas emprendidas se presentaron a menudo mediante referencias a los mitos y héroes de un pasado teóricamente bastante lejano, como para que los diversos sectores de la población se unan en torno a este pasado. En efecto, el hecho de recordar y valorar los mitos fundadores de la historia colectiva aparece como un paso necesario para definir la identidad nacional, como lo ilustra la fórmula de Anthony Smith: no hay identidad sin memoria ni propósito colectivo sin mito. Entonces, el discurso reformista en sí se construyó usando recursos didácticos, primero para explicar las reformas de manera sintética y sencilla al conjunto de la población, para reforzar la adhesión de la población a los objetivos y modalidades de las reformas gracias a una mejor comprensión de estas, y para crear entre esta población un sentimiento de pertenencia a una misma historia y comunidad nacional. Ahora bien, si el hecho de compartir una historia común forma parte de los criterios que definen una nación, se puede dudar legítimamente que basten para superar lo que Galichet llama las legitimidades contradictorias y concurrentes que se enfrentan en el contexto venezolano actual. Para regresar a esta expresión de legitimidades contradictorias y concurrentes, expresión de François Galichet, voy a precisar un poco. Para él, el mundo contemporáneo ofrece tantas opciones políticas válidas en el marco democrático que los modelos tradicionales de educación ya no son suficientes para que los ciudadanos puedan ejercer plenamente su libre albedrío, en el momento de adherir a un modelo de sociedad.
Por consiguiente, son necesarios nuevos modelos educativos para enfrentar el porvenir, y aquí entra en juego esta dimensión prospectiva de las reformas educativas chavistas. En primer lugar, el discurso chavista sobre la educación insiste en la necesidad de elaborar modelos propios adaptados a las realidades del país. Esto es una herencia de Simón Rodríguez, que ya lo había dicho mucho antes, y esto se observa en los diferentes documentos elaborados para regir la educación en el marco de los gobiernos chavistas, que sea el currículo bolivariano publicado en el 2007 o la Ley Orgánica de Educación del 2009. Entonces, bueno, eso es el primer elemento, adoptar modelos propios del país. Luego, a pesar de una retórica de ruptura con el periodo anterior, el modelo educativo chavista se inspira también del trabajo de docentes venezolanos, en particular Luis Beltrán Prieto Figueroa, cuyo mayor aporte al ideario educativo chavista fue proclamar la legitimidad y necesidad de la intervención del Estado en las cuestiones educativas. También, en una lógica de integración continental, el sistema educativo chavista se refiere a Paulo Freire, del que hablábamos antes, en particular a las nociones de concientización, de contextualización, de corresponsabilidad y de coeducación, y también al hecho de que los aprendizajes no son un fin en sí, sino herramientas de transformación de la realidad. No obstante, se observan también corrientes pedagógicas que se encuentran en otras zonas del mundo, por ejemplo, el constructivismo, las concepciones vinculadas con la educación popular, o la educación con valores, que constituye ahora el corazón de las reformas educativas chavistas. Para ir más rápidamente, diría que de la misma manera que el chavismo es una corriente política inspirada de fuentes múltiples, los reformadores chavistas del sistema educativo parecen reciclar y ensamblar diversas influencias educativas y conceptos reconocidos para elaborar una nueva pedagogía acorde con el proyecto político emprendido. Sin embargo, y eso es importante, la particularidad de los gobiernos chavistas es el hecho de beneficiar de un Estado modelado en torno a su proyecto político a través de la Constitución del 99 y de las reformas estructurales que siguieron. Por lo tanto, la politización de las políticas públicas plantea problemas a corto y largo plazo, y en el caso venezolano en particular se pueden observar dos problemas sintomáticos. Primero, a nivel pedagógico y social, cuando se promueve, por ejemplo, la educación en valores, parece legítimo preguntarse de quién proviene la elección de dichos valores, del Estado o del gobierno. ¿Pueden estos valores ser adoptados por todos o corresponden a la adhesión a la ideología oficialista? A largo plazo, si otro gobierno llega al poder, ¿cuál será la suerte de las políticas públicas emprendidas hasta entonces? Segundo, a nivel político, la confusión entre las atribuciones del gobierno y las del Estado favorece la emergencia de prácticas electoralistas o clientelistas nefastas para la instauración de políticas públicas eficaces y duraderas. Entonces, ¿cómo se plantean los gobiernos superar estas dificultades? ¿Hasta qué punto el mandato recibido del electorado permite a un gobierno influir en la estructura del Estado? ¿Y en qué medida y de qué manera puede la educación contribuir a resolver estos problemas? Paso muy rápidamente sobre la última parte de mi ponencia. Dejo de lado completamente los aspectos cuantitativos
relacionados al mejoramiento de las infraestructuras para concentrarme en cuestiones pedagógicas o didácticas. Primero, como les decía antes, la pluralidad de la sociedad venezolana implicaba necesariamente federar amplios sectores de la población nacional y adaptarse a contextos heterogéneos mediante un proyecto bastante amplio. Por consiguiente, el marco general elegido por los reformadores de la educación venezolana, de los gobiernos chavistas, optó por directivas muy amplias, abiertas a todo tipo de interpretación y muy flexibles en su aplicación, gracias, entre otras cosas, al principio de la libertad de cátedra. Además, no se trata solamente de modificar la institución escolar en sí, sino también de abrir espacios de formación y aprendizaje para los adultos que no habían beneficiado del sistema escolar por diversas razones. Entonces, las grandes líneas del currículo bolivariano del 2007 se articulan en torno a 4 pilares. Primero, aprender a crear, aprender a convivir y participar, aprender a valorar y aprender a reflexionar. Y partiendo de estos principios, les corresponde globalmente a los docentes elaborar libremente sus clases, adaptándose a las directivas vinculadas con cada nivel. No me interesa que en los manuales escolares, porque no existen en Venezuela directivas ministeriales en cuanto a su uso en los establecimientos, pero lo que sí se puede observar es una importante diversidad en las prácticas educativas en las aulas, lo cual desemboca inevitablemente en desigualdades importantes entre los planteles escolares, en particular en términos de contenido. Y estas desigualdades nacen en parte a causa de otras desigualdades que existen en la formación de los docentes. Sin embargo, en la concepción chavista de la educación, los métodos parecen a veces más importantes que los contenidos si nos fijamos en las modalidades de aprendizaje recomendadas. En efecto, se promueve la educación integral, transdisciplinaria, el aprendizaje por proyectos, los métodos de aprendizaje colectivos y participativos, y además se le asigna a la actividad educativa el papel de acompañar a los individuos hacia la autonomía y la autodeterminación, lo cual garantizaría un ejercicio crítico de la ciudadanía y potencialmente a nivel macro la soberanía de la nación. Esta última perspectiva vinculada con la autonomía se observa también en la educación dirigida a los adultos. Seguramente habrán oído hablar de las misiones, entonces no profundizo el tema. Vean, sin embargo, que estas misiones no solamente tienen como objetivo sancionar el nivel escolar, sino también incitar a la población a involucrarse a la vida social, cultural y política del país, precisamente sin sentir inhibiciones a causa de un menor nivel escolar. A nivel de la educación no formal se desarrollan también formas diversas de difusión de la cultura en particular a través de diversas entidades vinculadas con el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Pienso en particular en la difusión de libros gratuitos o de documentos electrónicos disponibles gratuitamente también en Internet. ¿A qué me refería? Sí, también se desarrollaron medios de comunicación alternativos que forman parte también de esta difusión de la cultura, y se valoraron mucho las culturas indígenas, que ya se valoran también en el sistema de educación formal a través de la educación intercultural bilingüe. Sin embargo, la omnipresencia del gobierno o del Estado lleva a interrogarse acerca de la dimensión realmente liberadora de estas nuevas formas de educación,
En efecto, si los gobiernos chavistas promovieron reformas educativas basadas sobre unidad de integración, se puede preguntar si existe una coherencia entre el sentido explícito, es decir, lo que el gobierno define a través de sus programas, y el sentido latente de las políticas públicas. El sentido latente sería la manera como se implementan las políticas definidas al principio. Entonces, ¿dónde estaba? Sí, entonces es difícil saber si el sentido explícito y el sentido latente corresponden, son coherentes entre sí. Además, es muy difícil determinar si las masas populares son realmente autónomas frente al gobierno-estado providencia. Por eso intitulé mi comunicación cómo se forja el ciudadano sí mismo o al ciudadano desde el Estado. Por lo tanto, será muy interesante observar los resultados y las consecuencias de la Consulta Nacional por la Calidad Educativa, una experiencia que el gobierno Maduro está llevando a cabo desde el principio del año 2014. Se trata de consultar al conjunto de los ciudadanos y futuros ciudadanos concernidos por el tema de la educación, alumnos, docentes, padres, etcétera, para intentar mejorar su calidad. En efecto, tal vez el tratamiento de estos resultados y las medidas emprendidas a raíz de permitan determinar si se trata de una maniobra política vacía de contenido o de una verdadera preocupación por el tema de la educación y por la participación ciudadana en las decisiones de los poderes públicos. Y me detengo aquí, les agradezco su atención.